Ejercicio 15b. Notemos que, dado que x al cuadrado más 1 siempre es distinto de 0, entonces tenemos que el dominio de f son los reales. Bien, vamos a usar la fórmula que ya sabemos, que la derivada de una función u dividida una función b es igual a u' por b menos u por b' dividido b al cuadrado. Con esto calculemos f', donde u va a ser x y x al cuadrado más 1 va a ser b. Bien, entonces u', su derivada, la derivada de x es 1, por b, que es x al cuadrado más 1, menos u, que es x, por la derivada de b, que es 2x. Todo dividido x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Bien, esto podemos escribirlo como x al cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1, todo al cuadrado, o 1 menos x al cuadrado y lo mismo abajo. Bien, ahora busquemos las raíces de f'. Bien, notemos que el dominio de f' es, como en el mismo caso de f, R. Ahora, si 0 es igual a 1 menos x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1, todo al cuadrado, y x al cuadrado más 1 es siempre distinto de 0, entonces lo que nos queda es que 0 tiene que ser igual a 1 menos x al cuadrado. De acá pasamos x hacia la izquierda, pasa sumando y nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a 1, o lo que es lo mismo, el módulo de x igual a la raíz de 1, que es 1. Bien, entonces tenemos dos ceros, x puede ser igual a 1 o x puede ser igual a menos 1. Por un lado tenemos cuánto vale f y cuánto vale f'. Bien, tenemos que en menos 1 f' vale 0 y en 1 f' vale 0. Bien, entonces, con esto, veamos cómo son los intervalos. Si f' es positiva, negativa, y entonces eso nos va a decir si f crece o decrece. Bien, por ejemplo, evaluemos f' en menos 2. Recordemos que f' era 1 menos x al cuadrado dividido x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Si evaluamos esto en 2 nos queda menos 3 dividido 25. Es decir, en este punto, en este intervalo, f' es negativa. Ahora elijamos un punto del intervalo menos 1, 1, por ejemplo el 0. f' en 0, que es 1 dividido 1, es decir, 1. Entonces es positiva. Y por último, elijamos un punto en el intervalo 1 más infinito, por ejemplo el 2, y nos queda lo mismo que antes, ¿no? Nos queda menos 3 dividido 25. Es decir, es negativa. Con eso tenemos que el intervalo de positividad es desde el menos 1 al 1. El intervalo de negatividad es de menos infinito a menos 1, unión 1 más infinito. Y tenemos, por ejemplo, que menos 1 es un mínimo, porque a su izquierda la función decrece y a la derecha la función crece,
Y el 1 es un máximo porque a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece. Bien. ¿Qué más? Notemos para hacer el gráfico cuáles son las raíces. Busquemos las raíces de f. Para esto, ¿qué tenemos? Tenemos que f, que era x dividido x al cuadrado más 1, tiene que ser igual a 0. Igual que antes, lo que nos queda es que entonces x tiene que ser igual a 0. Entonces, en 0 es la única raíz de f. Bien, ¿y qué pasa cuando x tiende a menos infinito o más infinito? Bien, sí, tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, es el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado más 1, que lo podemos escribir dividiendo arriba y abajo por x y nos queda 1 dividido x al cuadrado dividido x es x más 1 dividido x. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 dividido x y esto es 0. Lo mismo cuando x tiende a más infinito. Entonces, f tiende a 0 cuando x se va a más infinito o cuando x se va a menos infinito. Por último, para hacer el gráfico, fijémonos cuánto vale f en los ceros de f'. Es decir, f en menos 1, que si hacemos la cuenta nos queda menos 1/2, y f en 1, que lo que nos queda es... Bien, si evaluamos f en menos 1, nos queda menos 1/2, y si evaluamos f en 1, nos queda 1/2. Bien, hagamos el gráfico. Notemos que no tenemos asíntotas verticales y tenemos asíntotas horizontales, que es y igual a 0, por lo que acabamos de calcular. Bien, tenemos que la función en 0 vale 0. Tenemos un punto crítico en 1, donde la función vale 1/2, y otro punto crítico en menos 1, donde la función vale menos 1/2. Y dijimos que teníamos una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces la función tiende al 0 cuando x se va a menos infinito, y además decrece. Por lo tanto, sabemos que la función tiene que hacer este recorrido hasta llegar al menos 1, que es un punto crítico, que es un mínimo. Ahí comienza a subir, pasa por el 0, llega al 1, que es un máximo, y luego decrece hacia la asíntota horizontal.